Ok. Ahora sí, muy buenos días a todos. Felices aquí de estar en otra sesión del programa de Buen Trip. En este caso, bueno, darle las gracias a Wilber, que está aquí con nosotros, comentándole un poco qué es lo que vamos a ver hoy día. Es justamente un complemento a lo que vimos ayer. Entonces, quiero partir con una analogía que justamente fue presentada por Liz, donde decía que el arquitecto, bueno, que una startup es la casa de sus empresas. El arquitecto es justamente un buen contador del accounting firm y el constructor es un abogado. Entonces son dos cosas que van de la mano. ¿Para qué? Para resguardar la integridad de todo lo que están haciendo y pues los pasos que van tomando son los ladrillos. Entonces, justamente poniendo en contexto, hay muchas cosas que quedaron ayer en el aire acerca de cuál es el debido manejo del dinero, que muchas veces es algo que preocupa a los founders, que va a ser una piedra angular de la conversación de hoy. Entonces, ahora sí quiero darle la bienvenida a Wilber Flores, partner de la Os Pérez de Barbeito y PPLC. Él es un CPA con más de 12 años de experiencia. Pues, aplausos para él. Y aquí también tenemos a José Elías Gallegos, amigo de la casa, ya lo conocieron, que también estará otra vez moderando esta sesión para asegurarnos de dar que esta conversación tenga el curso más productivo para todos los que ustedes. Entonces, al igual que la sesión de ayer, preguntas y comentarios pueden suceder en cualquier momento. Simplemente tengan la delicadeza de levantar sus manos o escribir las preguntas y las iremos atendiendo ni bien podamos. Y de nuevo, como ayer, voy a ir para que también Wilber tenga un contexto de ustedes y dónde están. Sí les voy a ir dando la palabra a diferentes personas de cada startup para que justamente puedan muy brevemente, en un minuto, hablar un poco de ustedes, en qué momento están y luego partiremos con la sesión. ¿Ok? Entonces, ahora quiero partir dándole la palabra a Luciano Palotti de Guava para que nos comente un poco sobre Guava y el momento en el que están. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Luciano, el CTO de Guava. Nosotros somos una solución de checkout para e-commerce. Estamos ahora lanzando nuestro MVP para plataformas que están corriendo en WooCommerce. Estamos levantando nuestros primeros 10 tiendas y bueno, estamos armando el roadmap de todo lo que se viene con las integraciones para Shopify y demás. Nuestra propuesta de valor es ofrecer un checkout optimizado para que los usuarios no se tengan que estar registrando en nuevas tiendas, ofrecer upsells, suscripciones y otros beneficios que quizás las tiendas por defecto no tienen y hoy es un punto de dolor, así como también procesar pagos y ofrecer diferentes métodos de pago. Excelente. Muchas gracias, Luciano. Y ahora, Sebastián de VoxUp. Sí, ¿qué tal? Bueno, WhatsApp es una fintech B2B SaaS, ayuda a bancos empezando en Latinoamérica, específicamente podríamos ser como la pata de BI de los bancos. Nos metemos mucho en lo que es la data transaccional para que el banco realmente tenga un entendimiento profundo de cuáles son los patrones de consumo de sus clientes y de ahí incrementar los retornos de las propuestas comerciales. Bueno, estamos en nuestro stage, en nuestro seed stage, digamos, levantamos una pre-seed. Y bueno, sí, estamos aquí con prioridad alta de ser investor ready, digamos, creando nuestro primer data room y bueno, entendiendo un poco con Leo también cuáles son las mejores prácticas para un inversor que entra por primera vez, ¿no? Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y ahora, Benjamín López de Publifier. Hola, yo soy Benjamín López, CTO de Publifier. En Publifier nosotros somos una plataforma web donde estamos conectando marcas con influencers y estamos ayudando justamente a las marcas y a las agencias a poder administrar sus campañas publicitarias de influencer marketing, basando y pagando más que nada por resultados en general. Estamos bastante emocionados aquí para aprender aquí justamente en el cohort de Buen Trip y a ver qué más podemos seguir aprendiendo. Increíble, gracias, Benjamín. Y Andrés Ron de Exponential.
Sí, claro. Hola. Nosotros somos una solución B2B2B, ¿sí? Con el objetivo de entregar a empresas integradoras de tecnología la capacidad de monitorear equipos críticos como UPS, equipos de refrigeración, a empresas que se encargan de servicios de mantenimiento en altos volúmenes, ¿sí? Un poquito nuestro diferenciador más grande es que por un lado, no pasamos por la red del cliente, por la utilización nuestra de tecnologías IoT, y por otro lado, que tenemos hardware agnóstico a marcas y modelos, por lo cual tenemos plena capacidad de masificación. Bueno, básicamente eso, y listos para aprender este siguiente módulo. Chévere, muchas gracias, Andrés. Y última, pero no menos importante, Stephanie Bort de Comi. Hola, bueno, ya estoy a la cabeza de Comi. Comi es una plataforma que ayuda a publicadores de contenido y a online sellers en LATAM a monetizar e incrementar sus ingresos por medio de recomendaciones de producto, artículos de recomendaciones de producto, como mejores zapatos para salir a comer o mejores regalos para el Día de la Madre. Y bueno, entusiasmados también de estar acá y aprender de los otros founders y también de los cracks de OneTrip. Muchas gracias, Stephanie. Y ahora sí, José Elías Gallegos, el terreno es todo tuyo. Gracias, Leo. Gusto verles otra vez y gusto tenerte aquí Wilber, con un poquito más gente desde lo acostumbrado. Un poco lo que el plan de hoy día, y les cuento, es con Wilber o sea, ayer hablábamos mucho de esta estructura macro, ¿verdad? Legal, que los fondos, básicamente los inversores americanos, están acostumbrados o se sienten cómodos a manejarla. Eso obviamente tiene implicaciones y costos que muchas veces uno no lo ve, o por emocionarse con el hecho de tener una compañía americana, capaz por desconocimiento o por emoción, capaz uno cae en muchos errores. Y tomando un poco las palabras que dijo Liz ayer, es una de las formas de evitar uno de los errores más comunes en Estados Unidos es hablar con un contador. Así que hoy día, justamente, el plan es eso, es tenerle aquí a Wilber en un espacio muy abierto, y nosotros lo que hicimos fue planificamos unas 2 o 3 preguntas, que son las preguntas más usuales y más habituales, que siempre en las primeras reuniones que tenemos con Wilber es lo que nos toma al menos unos 25 o capaz más tiempo de discutirlas, y conversar ciertas aristas o dimensiones de esta estructura, como decíamos ayer, o sea, no es que es una estructura ni difícil, ni fácil, ni compleja, ni sofisticada, es lo que es, pero sí hay aristas de dimensiones que es muy importante que tomen en cuenta al momento de tomar decisiones, o una vez más, de seguirse haciendo más preguntas para encontrar lo que a ustedes les convenga más. Y para comenzar, Wilber, que también fue parte de una de las preguntas que Leo ayer muy hábilmente interrumpió para dejarnos a nosotros hoy día chance de qué hablar, es este tema o este mito del holding pasivo, ¿verdad? Ayer hablábamos de esta estructura inicial y flexible de tengo una LLC en Delaware que está conectada con mi subsidiaria operativa. Cuéntanos capaz un poquito más qué significa el tener un holding pasivo, qué debo hacer y sobre todo qué no debo hacer. Y capaz por ahí empezamos, con qué no hacer por ningún concepto. Ok, José Elías, gracias. Mira, vamos a empezar. Yo te diría lo más fácil es qué no hacer, ¿verdad? Y lo más importante acá es que, como tú mencionas, nosotros queremos mantener que este holding se mantenga bajo esta categoría de pasivo todo el tiempo, por varias razones. Uno es porque no queremos que esta compañía tenga ingresos y se convierta en una compañía que opere en los Estados Unidos, y por lo tanto pueda traer implicaciones que puedo explicar un poco más tarde desde el punto de vista impositivo, pero además desde el punto de vista de ser atractivo para futuros inversionistas. Es muy importante que esta compañía nunca tenga operaciones en los Estados Unidos, ya que eso es uno de los
puntos principales que siempre tocan, ¿verdad? Entonces, número uno, esta compañía la tenemos que mantener pasiva todo el tiempo. Para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? 0 operaciones. Simplemente esta compañía va a ser la tenedora de las acciones de las diferentes subsidiarias fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones es más, es más fácil para las diferentes subsidiarias pagar de los Estados Unidos, y siempre la pregunta llega, como tú dices, José Elías, donde, bueno, queremos pagar acá y necesitamos pagar acá y necesitamos recibir pagos acá. La respuesta siempre es no. La respuesta siempre es toda actividad debe ocurrir desde las subsidiarias y nunca desde la holding en los Estados Unidos. Y para hacer una historia corta, después de nuestra llamada, ayer recibí un correo de uno de nuestros clientes, ¿verdad? Con la misma pregunta. Necesito, es un cliente muy importante en los Estados Unidos donde pensamos facturar $300,000 y necesito facturarlo desde los Estados Unidos. Entonces la respuesta siempre va a ser no, por el hecho de que queremos mantener esta compañía puramente pasiva. Okay. Esto nos da el beneficio de que, bueno, en los Estados Unidos las LLC nunca pagan impuestos. Las LLC son compañías totalmente transparentes. Toda la actividad que ella recibe o que tenemos que reflejar en la declaración de impuestos de una LLC, básicamente va a ser de tipo informativa para dejarle saber a la IRS qué es lo que ocurrió dentro de esta LLC, pero al final del día, los socios de esta LLC son los que son responsables por cualquier impuesto que se tenga que pagar en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si mantenemos esta compañía pasiva y todos los ingresos son de fuente extranjera, que vengan de las diferentes subsidiarias, y mis socios de la LLC son socios extranjeros, nunca vamos a tener un tema de impuestos en los Estados Unidos. Sin embargo, si por alguna razón esta LLC americana deja de ser pasiva y tiene operaciones en los Estados Unidos, entonces los socios de esta compañía estarían envueltos en presentaciones de impuestos en los Estados Unidos y pago de impuestos en los Estados Unidos. Veo que Ronnie tiene una pregunta. Hola, buen día. Gracias por el espacio y por el tiempo, Wilber y José Elías. Pregunta, ¿el tema impositivo de que la LLC no pague impuestos también es en el caso de capital gains? ¿O solo se aplica en el tema de ingresos corrientes de cada ejercicio? Ok, vamos a ese capital gains, la LLC nunca va a pagar impuestos sin importar la categoría del ingreso que llegue a ella, ¿verdad? Ahora hay una pequeña diferencia donde la LLC, si tiene socios extranjeros, ¿verdad? Y recibe ingresos de fuente americana, la LLC va a estar obligada a hacer retenciones y enviar estas retenciones al IRS a nombre de cada socio, pero ella como tal nunca va a estar sujeta a impuestos sin importar la categoría del ingreso que entre a la LLC. Gracias. Y ahí capaz, Wilber, está capaz para entenderlo más o ser un poquito más gráficos, ¿cuál sería la consecuencia, verdad? O sea, ¿qué pasa si yo a mi LLC le torno activa, comienzo a cobrar y facturar lo que fuese que tenga que facturar? Te cuéntanos un poquito qué pasaría en ese lado. Bueno, en ese lado la LLC se convertiría entonces en lo que es un US Trade or Business, ¿verdad? Se convertiría en una compañía activa en los Estados Unidos, por lo tanto, la actividad que genere o la utilidad que genere esta actividad de facturación y costos en los Estados Unidos, igual va a estar sujeta a impuestos en los Estados Unidos. Por lo tanto, la LLC va a estar sujeta a esta retención que acabo de mencionar. Si mis socios son extranjeros, que por lo general es el caso, no son residentes fiscales americanos, cada socio que no es residente fiscal americano, en caso de no tener un número de seguro social acá, que por lo general no tienen, tendrían que aplicar para un número de identificación fiscal con el IRS, conocido como ITIN, y cada uno de los socios presentar impuestos. Genial. Fernando. Estás de mute. Gracias. No sé si me estoy saltando, ya van a llegar a esto, pero muchas veces sí es una buena idea o sí se vuelve una necesidad tener una operación en Estados Unidos, por ejemplo,
empresas que quieren rápidamente empezar a procesar pagos en varios países de Latinoamérica y hacerlo en cada país es extremadamente complicado o difícil o costoso y solo para arrancar necesitan sacar una cuenta de Stripe y empezar a procesar. Por ejemplo, en un caso así, ¿cuál sería la recomendación? Mira, en muchas ocasiones tenemos compañías en los Estados Unidos, LLC, que se dedican a recibir pagos, pero no a facturar. Okay, so digamos que tenemos compañías fuera de los Estados Unidos donde centralizamos acá en los Estados Unidos una compañía para recibir pagos únicos y exclusivamente. So, nosotros estaríamos recibiendo pagos a nombre de otras compañías que son las que operan y son las que facturan. O sea, si este es el caso, si pudiéramos tener una subsidiaria en los Estados Unidos, LLC, lo que se conoce como un disregarded entity, debajo del holding, para separar de todas maneras las funciones, y esta LLC pudiera recibir pagos, pero únicamente recibir pagos a nombre de las compañías que facturaron, que son las compañías fuera de los Estados Unidos, y por lo tanto estos pagos recibidos acá crearía una cuenta por pagar a cada una de las subsidiarias. Y luego se te completa el flujo mandando la plata a la subsidiaria. Exactamente, exactamente. La subsidiaria es la que estaría generando el ingreso, la subsidiaria crearía una cuenta por cobrar con la compañía, con la LLC americana, y al recibir los fondos, lo que sucede es que, bueno, se elimina esa cuenta por cobrar. Pero en este caso, bueno, nuestra función en los Estados Unidos de esta compañía sería únicamente recibir pagos a nombre de. Y eso es muy interesante, y también lo que necesita es no solo una disciplina muy importante internamente, pero una comunicación transversal con la subsidiaria. ¿Por qué? Porque obviamente cada país tiene sus reglas de facturación y de apropiación de ese ingreso. Entonces hay que tener este tino de comunicación para que esa estructura funcione. Porque y con Wilber lo hemos hablado algunas veces, es que muchas veces esto pasa y te enteras al final del año, cuando ya las declaraciones están presentadas, y es muy complicado volver a hacer o volver a presentar las cosas. Entonces, si bien es cierto, hay cómo, pero hay checks que cumplir, y si lo hacen, pues sean cuidadosos en mantener esta comunicación transversal en sus equipos, básicamente. Sí, y que los pagos o el transferir los fondos a las subsidiarias realmente ocurra. Porque en muchos casos lo que ocurre es que, bueno, tenemos los fondos en la subsidiaria en los Estados Unidos o en esta LLC en los Estados Unidos, y entonces queremos usar esta LLC para hacer los pagos también, porque ya tenemos la plata en los Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, ya ahí estaríamos entrando, entonces ya es un área un poco gris, porque bueno, ya esta compañía está más bien entrando en operaciones, está cobrando y está pagando en los Estados Unidos. Gracias, Wilber. Ronnie, volvemos donde ti. Gracias. Yendo con la idea de Fernando, quisiera entender también ahí la estructura de costos, porque obviamente la transaccionalidad siempre genera costos. Si es que esta compañía transaccional obviamente no se va a quedar con el dinero, pero si factura o no factura esos costos, y de alguna manera de la misma mano, en el caso de la holding, que está claro que debe ser pasiva, ¿cómo funciona el tema de royalties por derechos de manejo de marcas, de propiedad intelectual? Y nuevamente siempre hay costos anuales con el Estado, con el país, con los contadores, con los abogados. Si es que no factura, ¿cómo cubre esos costos para por lo menos salir tablas? Claro, exactamente. Siempre vas a tener tus costos legales, como tú dices, costos de renovación anual y tal, pero esos no son costos operativos, son costos más bien de mantenimiento del negocio. Típicamente los fondos como llegan pueden llegar de varias maneras. Puede venir de contribuciones de los socios, o puede venir obviamente de distribuciones de capital de las subsidiarias, que por lo general los startups no generan plata, o por lo general es a través de contribuciones de los socios o inversionistas potenciales, ¿verdad? Así es como llegaría la plata a la holding para hacer estos pagos.
En cuanto a tu pregunta con los royalties, es un poquitico más compleja y para eso tenemos que ver un poco lo que es los sourcing rules en los Estados Unidos o cómo se determina la fuente de ingresos en los Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de servicios, quizás ustedes los conozcan, los servicios se determinan si son de fuente americana o no, dependiendo de la jurisdicción de donde se estén brindando estos servicios. Si está fuera de los Estados Unidos, son servicios, son ingresos de fuente extranjera. Los royalties trabajan de manera diferente. Los royalties se determina la fuente en la jurisdicción donde se esté usando la propiedad intelectual. Entonces, si la propiedad intelectual se está usando en los Estados Unidos, aun si el dueño de la propiedad intelectual es una compañía fuera de los Estados Unidos, pero se está usando la propiedad intelectual en los Estados Unidos, eso se considera ingreso de fuente americana. Y pagos por royalties a estas compañías en el extranjero estarían sujetas a un 30% de retención. Gracias. Germán, cuéntanos. Mi pregunta, hola, mi pregunta va más direccionada al tema de pago a proveedores, que muchas veces nosotros por los países latinos, por el tema de salida de capital o impuestos por nacionalización de facturas, preferimos utilizar una entidad en Estados Unidos para pagar Amazon Web Service, llámese Google, Facebook, todos los proveedores internacionales, que en este caso me estás diciendo que no lo puedo hacer. ¿Cómo entonces que lo tiene que asumir la empresa local y tengo que hacerme el dolor de pagar los impuestos locales para nacionalizarlos? ¿O creo una tercera empresa para pagar costos en Estados Unidos? Mike, mira, te voy a mencionar las diferentes temas que hemos tocado. Número uno es si tienes que hacer pagos desde la compañía, digamos que por un tema, yo conozco Latinoamérica, a veces pagar a un proveedor fuera del país te cuesta un 30% adicional y todo lo demás, ¿verdad? Donde es más eficiente pagar desde la holding y limitar. Ahora, pagar desde la holding no te va a dar un beneficio porque aun cuando estás pagando estás evitando este impuesto o este costo adicional, de todas maneras el beneficio de la deducción no lo estás recibiendo, ¿verdad? Sí. O sea, el beneficio de la deducción no lo estaría recibiendo de todas maneras. Entonces, lo que yo siempre propongo es lo siguiente. Si vamos a pagar de la holding, de todas maneras, el costo debería ser recogido en la subsidiaria. Si vamos a pagar desde la holding, este gasto lo único que pudiéramos hacer es capitalizarlo a nivel de la holding, ¿verdad? Incrementar mi inversión, digamos que tengo holding acá con subsidiaria A aquí debajo, ¿verdad? Y esta está pagando costos que en realidad no son para el beneficio de ella, sino son más bien para el beneficio de la subsidiaria, porque ella no se está beneficiando. Yo estoy pagando a nombre de la subsidiaria. El tratamiento contable debería ser que aquí a nivel de holding yo aumento mi inversión en esta subsidiaria y la subsidiaria es la que contablemente debe recoger el gasto. Pero, y ahí entonces, pero de ahí la factura demos el caso claro de Amazon Web Service, que es algo que nos pasa a nosotros y creo que a muchos que estamos teniendo plataformas, construyendo plataformas, creo que es un caso real para todos. Los costos de Amazon Web Service. Los costos de Amazon Web Service, la factura que me escribe Amazon Web Service debería ser a nombre de la holding o de la sucursal. Honestamente, desde el punto de vista contable e impositivo, honestamente no va a importar, porque de todas maneras, como te digo, la holding, aún si se hace a la subsidiaria, ¿verdad? Fuera de los Estados Unidos o a la holding, y la holding es la que va a pagar, al final del día es para el beneficio de la subsidiaria. En la holding no está generando ingresos, la holding no tiene un beneficio de Amazon Web Services. Quien está beneficiándose de esto, y si no existiera la subsidiaria, la holding no tendría un costo de Amazon Web Services. ¿Verdad? Claro, pero entonces, igual esa factura, si no la nacionalizo, no me va a servir como costo a nivel tributario dentro de la sucursal. No te funciona a ti, si no la nacionalizo, hasta cierto punto. Por eso
la factura tendría que ser emitida a ustedes. Y esto es basado en ley local, ¿verdad? Me estás hablando de tu jurisdicción exactamente como para tú poder reconocer el costo tienes que tener una factura que esté nacionalizada, que esté registrada ahí. Es lo que me quieres decir. Ok. Exactamente. Entonces, Sí, eso. Ahí, en esos casos, hermano, lo que tenemos incompatibilidad entre los dos, pero de todas maneras, si pagas desde los Estados Unidos, el tratamiento de capitalizar ese costo, nunca lo vamos a poder tomar como costo en los Estados Unidos. Además de que no vas a recibir ningún beneficio, aun si lo reflejamos como un costo, porque no hay ingresos en los Estados Unidos y además todo el ingreso que pasa a través de ella es de fuente extranjera. Por eso te menciono que aun cuando evitas ese impuesto adicional en tu país, de todas maneras no estás deduciendo nada. Y la respuesta la sé. Me van a decir, ¿sabes qué? Mi compañía de todas maneras está perdiendo plata. Un gasto más, un gasto menos no me va a ayudar porque de todas maneras no estoy generando utilidades. Y yo entiendo esa parte también. Pero desde el punto de vista nuestro, esa compañía, si va a pagar algo, el gasto debe ser capitalizado y llevado a costo a nivel de la subsidiaria. gracias. O sea, sí puedo pagarla, sí puedo utilizar la holding para el pago, pero contablemente no se va a ver reflejado y no se va a ver reflejado como un gasto, sino como una capitalización hacia la sucursal. Así es, exactamente, porque de esta manera podemos decir, mira, yo pagué de acá, pero en realidad yo no tengo operaciones porque esto es un gasto que no es mío, simplemente es un gasto de mi subsidiaria, yo estoy pagando a nombre de ella y por lo tanto ella se encarga de recoger el costo. Yo aquí nada más que estoy haciendo un favor. Gracias. Claro, ¿Okay? y también capaz, o sea, piénsale, o sea, ahorita, obviamente no es una solución muy a largo plazo, pero capaz es algo mucho más utilitario. Hoy día que no hay utilidades, tener un gasto más deducible o otro no te va a mover la moneda. Entonces, ahí capaz encuentres igual un poco más de luz a nivel de la subsidiaria. O sea, ¿qué tanto impacto te genera hoy por hoy un gasto no deducible más? Si no lo vas a poder aprovechar aún. Así que o sea, por ningún lado hay una atas de ese nudo al menos. Creo que algo que quisiera complementar es que esto, para hacer tanto la movida de los ingresos o la capitalización de los gastos, tienes que tener un nivel de prolijidad máximo, porque cuando ya lo comienzas a hacer y si no eres prolijo, comienzas a estar en liabilities. No sé, Wilber, si quieres un poquito también comenzar. ¿Qué pasa si lo haces mal down the road? ¿Cómo se ve eso? Lo más importante, Leandro, es que tú no quieres estar en la posición donde tengas que probar al IRS que tú no eres una compañía que opera eso. Y mientras más tú te puedas mantener fuera de esa área gris de que yo no tengo operaciones, mejor. Idealmente sería no tener ninguna actividad a nivel de la holding. No solo desde el punto de vista impositivo, también desde el punto de vista legal. Esta va a ser tu compañía más importante. Esta va a tener las acciones de todos tus activos fuera de los Estados Unidos, de tus compañías, ¿verdad? Cualquier tema legal a nivel de esta holding, es una holding en los Estados Unidos, lo cual se va a discutir en cortes americanas y todos los activos que estén dentro de ellas pueden estar en riesgo. Esta es una de las razones más importantes por la cual queremos tener esta compañía totalmente pasiva y ningún gasto a nombre de ella. Pero en el caso como de Amazon Web Services, usando ese en particular, obviamente ahí no hay un tema de liabilities, pero por ejemplo, siempre nos ocurren preguntas, bueno, ¿y si tengo un carro en los Estados Unidos? No, nunca deberías pagar un carro desde tu holding en los Estados Unidos, porque estás en un accidente el día de mañana en los Estados Unidos con ese carro y ya estamos en problemas, porque el carro lo está pagando la compañía. Aun si el carro está a nombre tuyo, pero estás pagando desde la compañía, estás tomando deducciones en la compañía, ese carro pertenece a la compañía y podemos estar en problemas. La razón por la que no debemos tener gastos ahí es una impositivamente y la otra desde el punto de vista legal tampoco deberíamos tenerlo. O sea, debería ser una compañía totalmente pasiva con las acciones de las subsidiarias y listo, nada más. Stephanie, tú creo que levantaste la mano después. Sí, ¿cómo estás? Nada, tengo una duda específica porque, a ver, nosotros tenemos el holding en Estados Unidos y debajo del holding tenemos una empresa en Chile y tenemos otra empresa en Estados Unidos.
Y me llamó mucho la atención que Germán te preguntó específicamente sobre esta opción. Bueno, les preguntó específicamente sobre esta opción y no le hablaron de hablar no le hablaron de abrir una tercera o una segunda, digamos, compañía en Estados Unidos. Y quería preguntar por qué, porque así es como lo estamos manejando nosotros, entonces me entró la duda. No, como yo lo que expliqué fue que debajo de la LLC, del holding americano puedes tener una LLC en los Estados Unidos que sea la que se encargue de recibir los pagos. Ah, ok. Sí, en muchos casos ocurre donde se crea una LLC para separar las funciones. El holding no tiene nada, no pasa nada acá, y tienes debajo de este holding otra LLC en los Estados Unidos que es la que se encarga de recibir estos pagos, ¿verdad? Y está separada independientemente, legalmente existe otra compañía. Impositivamente las LLC con un solo dueño no existe en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tienes una LLC con un dueño único, no sé si en el caso tuyo tienes una corporación o es una LLC también No, pero debajo. soy gringa. No sé si por eso pude hacerlo. No, honestamente que seas gringa no importa la estructura. La LLC en los Estados Unidos con un solo socio no tributa. No sé. Ah, esa LLC o sea, es una LLC, pero estamos haciendo el cambio para que tribute como C Corp. Pero Ok, yo soy la única dueña. Hicieron un check the box election. Sí. No, Not, la not LLC. yet, pero estamos por hacerlo. But you're about to. Yeah. La LLC con un solo dueño no tributa impositivamente. No va a presentar declaraciones de impuestos. Lo que ocurra dentro de esa LLC, si tú eres la única socia, lo tienes que reportar tú en tu declaración de impuestos personal. La LLC nunca va. Para evitar eso, convertimos la LLC en un blocker a través de un 8832, un check the box election, para que ella tribute por sí sola y nada fluya hacia ti. Eso es lo que están tratando de lograr ahora. ¿Okay? En el caso del holding americano, con una LLC debajo sería el mismo caso. Esta LLC que está debajo nunca va a tributar, ¿verdad? Pero va a encargarse de recibir estos pagos y de pagar estas cosas que son necesarias. Pero el tratamiento impositivo va a ser exactamente el mismo. Va a ser capitalizado estos gastos porque no pertenecen a la holding, pertenecen a las subsidiarias. Okay. ¿Okay? Thank you. Charlie, dele. Hola, tengo dos preguntas. Una es aclaratoria porque no terminé de comprender si eso también está en el espectro. La otra es un complemento a lo que justo acaba de preguntar Stephanie. La primera es, ¿operaciones implicaría también el pago de nóminas, gestión de nóminas y cualquier, digamos, pago local? Si ese es, digamos, si eso cuenta, ¿cuál sería una alternativa, digamos, razonable para manejarla? Y ahí mismo también con esa pregunta o un follow-up es manejo internacional transaccional con las mismas subsidiarias. ¿Es mejor manejarla desde una LLC o desde la C Corp o cómo sería mejor ese proceso? Es la primera. La segunda ya te la hago pues porque hay muchas preguntas. Right, te hago una pregunta. La vez que estamos hablando de nómina, ya estamos hablando de empleados en los Estados Unidos, de presencia en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿O te refieres a nómina? Sí, nómina en como si contratara a alguien allí, digamos. en los Estados Unidos, bueno, Sí, correcto. Sí. Dos cosas. El tratamiento de la LLC como holding y el tratamiento de la corporación como holding son diferentes, ¿verdad? Al tener una corporación como holding, la corporación se convierte en un taxpayer americano y la corporación ya tiene presencia en los Estados Unidos, ya se convierte presenta impuestos en los Estados Unidos, paga impuestos ella misma si tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos, totalmente diferente a la LLC, ¿verdad? Con eso dicho, el tema del holding, no pagar, se mantiene igual a nivel del C Corp. Si tienes nómina, típicamente lo que se hace acá es que tú creas otra compañía debajo del holding que se encargaría de estos pagos de nómina y estos pagos que tú pudieras tener. Pero, una vez más, a nivel del holding, nunca vas a querer tener pagos de nómina, mucho menos, porque si tienes un tema, una disputa laboral el día de mañana, entonces el holding también estaría envuelto en esta disputa laboral. Idealmente, se crea una compañía separada, que es la que se encarga de pagar todas las nóminas y hace todos los contratos de empleo. Bien.
Y manejo internacional, digamos, de transacciones, de nuevo, iría solamente a nivel operativo LLC, ¿sí? O cualquier otra. ¿Qué tipo de transacciones? Supongamos, operativamente, digamos, una compañía en Colombia o en Chile que solamente paga salarios. Digamos, paga salarios localmente, ¿cómo se gestionaría en esos casos? La Que paga- compañía de destino y digamos que desde el origen, los recursos del origen están, perdón, el origen de los recursos está todo en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ahí puedes, la plata que vas a mandar, digamos, supongamos que sea Chile, ¿verdad? Digamos que sea ahí. Solo la plata tienes dos maneras de enviarla. La puedes enviar como, como contribución de capital, como un aumento de capital a la subsidiaria. Eso no tiene impacto impositivo en los Estados Unidos. O se puede enviar también como préstamo que estarías enviando a tu subsidiaria fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto tampoco tendría un impacto en los Estados Unidos. El mover la plata desde los Estados Unidos hacia cualquiera de las subsidiarias no va a tener ningún impacto impositivo en los Estados Unidos. Bien. ¿Ok? Eso lo puedes mover cualquier día del año, cualquier hora, no pasa nada. No, buenísimo. Y la segunda es, la segunda pregunta, que es un follow-up con lo que preguntaba Stephanie, es, digamos, nuestra estructura ahorita es una C Corp. En ese caso, no, digamos, hay que hacer algún tipo de proceso extra y convertirla en holding para que gestione todo esto, o ya, digamos, el hecho de ser C Corp tiene, digamos, ese proceso garantizado. Esa parte sí no la termino de entender. El holding básicamente no está dado si es un C Corp o un LLC, es básicamente la función que cumple esta compañía dentro de la estructura. So, si ella es la dueña de todas tus subsidiarias o de las subsidiarias, eso básicamente este es tu holding company, que es porque es la que mantiene las acciones. It's a holder of all the shares de todas tus compañías underneath, ¿verdad? Entonces, esta categoría no es algo específico donde tú vas a crear una compañía, formar una compañía en los Estados Unidos y en el proceso de formación tú tienes que decir que es un holding. El holding lo hace lo que la función que ella cumple dentro de la compañía. So, LLC o C Corp puede ser un holding. Charlie, En el caso de los pagos, lo que yo quiero decir es que siempre debes tener una compañía tercera que se encargue de estos pagos, porque no quieres que el holding esté empañada con ningún tipo de estos pagos. Perfecto. ¿tu empresa en Estados Unidos, Charlie, tiene las otras empresas ya debajo o son empresas separadas? No, o sea, no las hemos constituido, estamos como en ese proceso justo y por eso como me queda perfecto entender, digamos, esos procesos de constitución justo estamos abriendo en Chile y bueno, nos cae muy bien entender esa estructura y cómo crearla correctamente. Ronnie. Me disculpo si ya lo explicaste, pero quizás yo necesito entender un poquito más a profundidad. Y te explico el caso concreto nuestro. Nosotros estamos en Ecuador y nosotros parte del servicio que ofrecemos, una vez que expandamos fuera del Ecuador, es la conectividad. Quiere decir, nosotros trabajamos con lo que se llama un MVNO, un Mobile Virtual Network Operator, que son empresas que tienen una capa digital, no tienen infraestructura física, pero utilizan la red móvil de los distintos países, de un Claro, de un Telefónica, de un Tigo, del que sea. En el caso del Ecuador, nosotros contratamos estos servicios de una empresa alemana que se llama Emnify y ellos nos facturan desde Alemania. En el Ecuador, y aquí José Elías me guiará si es que digo alguna barbaridad, pero en el Ecuador básicamente al ser un intangible y no pasar a través de aduana, hay unas retenciones importantes, una retención del 25% más el impuesto de salida de divisas que coquetea con el 4%. Estamos hablando de un 29% de un costo adicional al servicio que yo voy a integrar dentro de mi overall. Entonces, lo que quiero comprender, y te agradezco por la explicación, es, está claro, una LLC o una C Corp que sea holding, que es totalmente pasiva, pero si en el caso nuestro nos conviene tener una compañía operativa debajo de esa holding en Estados Unidos, por ejemplo, que sea quien, y creo que es un poco el caso de anterior que se mencionó con AWS, sino que nosotros esto también no es solo un costo nuestro, sino que representa parte de la
estructura de precios hacia el cliente, si es que tendría sentido ahí o habría beneficio de tener una compañía operativa debajo de la holding que sea la que adquiera este tipo de servicios, que en el caso de que pasen a simplemente por hacer el pass-through de Ecuador, se incrementan en 30% los costos. Ya. Ronnie, la pregunta más importante acá te diría es, este pago a esta compañía en Alemania, ¿verdad? Aún si lo traemos a los Estados Unidos, de todas maneras, no te lo vas a poder llevar a Ecuador, ¿verdad? So, el costo como tal no te lo vas a poder llevar. So, yo pienso que el objetivo más importante es poder beneficiarte de este pago. So, digamos que creamos una compañía en los Estados Unidos operadora para que se encargue de estos pagos, para que sea más eficiente. So, ¿de qué manera la fondeamos? ¿Verdad? Le vamos a facturar a Ecuador para que Ecuador me envíe los fondos para poder pagar a Alemania. Si ese sería el objetivo, esta facturación de los Estados Unidos a Ecuador estaría también dentro de este 29% adicional, el impacto de este 29% adicional de todas maneras. Sí, y quizás ahí me faltó una explicación. En el caso de que el servicio venga al Ecuador, no hay nada que hacer, no importa, es más, por temas de doble tributación, preferible que venga de Alemania que de Estados Unidos, por los convenios que tiene el Ecuador. Pero estoy pensando no al Ecuador, sino al resto de Latinoamérica, donde en otros países no necesariamente hay estas políticas, pero por el hecho de que yo lo haga a través de Ecuador, que desde Ecuador se factura, me invento, a Colombia o a Chile o a Perú o a cualquier otro país, sí estoy incrementando mi costo en un 29%. Si es que la facturación no es desde Ecuador a Colombia, sino directamente de Estados Unidos, quizás puedo evitar, seguramente habrá algún tipo de retención o habrá un tema también de impuestos que se puede generar, pero quizás puedo reducir ese 29%, que es un costo artificial, porque es un intangible que simplemente por pasar a través de la legislación ecuatoriana se incrementa en ese porcentaje. Ok, entonces serían costos tuyos que tendrías, en este caso Alemania no te impacta tanto porque tienes un contrato, pero si estuvieras recibiendo este mismo servicio desde otra jurisdicción en Latinoamérica, sí tendrías expuesto a este 29%, ¿verdad? Y lo que Correcto. Y un poco, y ahí la oportunidad que quisiera entender es cuando yo facture a otros países, es decir, no a mis clientes en Ecuador, pero a clientes en Colombia, por agarrar un ejemplo, seguramente puedo evitar ese 29% si facturo directamente de una compañía operativa en Estados Unidos, en lugar de hacerlo de una compañía operativa en el Ecuador. Bueno, déjame ver si entiendo. ¿Este 29% aplica de las dos maneras cuando te facturan y cuando tú facturas? O sea, lo que pasa es que si es que yo, digamos que importo el servicio, es decir, me facturan a mí en el Ecuador y yo como compañía ecuatoriana facturo a una compañía en otro país, yo ya tengo ese 29%, porque a mí me llega una factura por $100 más la retención de 25 y el impuesto, y ese ya es un costo de $129. Versus ese mismo servicio que yo lo compro en $100, poderlo facturar directamente a otro país desde Estados Unidos sin tener que tributar ese 29% y ese $100 sí colocarle en mi margen. Sí lo puedes hacer, Ronnie. Desde ese punto de vista, es donde estarías facturando desde los Estados Unidos también, pero yo lo que te aconsejaría en ese caso es si tienes una corporación en los Estados Unidos, bueno, lo que pongas debajo de ella realmente es irrelevante. Si quieres crear una LLC o quieres crear una corporación, es realmente irrelevante porque de todas maneras la corporación estaría pagando impuestos en los Estados Unidos de todo lo que ocurra debajo de ella. En el caso de la LLC, por ejemplo, donde tenemos la LLC con los socios no americanos y los socios no van a tributar acá por toda la operación fuera de los Estados Unidos. En ese caso sí te diría, bueno, lo ideal, y esto tenemos varios casos así, donde tenemos una corporación debajo de esta LLC que se encarga de estas funciones. Muchas gracias. Nada. Chévere. Y ahora un poquito ya para ir cerrando, que también creo que es parte de las conversaciones, bueno, no tan álgidas como la otra con Wilber, y creo que siempre es bueno refrescar memoria para los que capaz no están acostumbrados de su primera compañía americana. ¿Por qué no nos cuentas, Wilber, un poquito de las obligaciones, verdad? Es como que cómo
¿cómo sé yo cuando estoy cumpliendo y al menos qué debería estar pagando o presentando en el año? Okay. Sí, José Elías, mira, en ambos casos es lo mismo, la diferencia es en el tipo el tipo de holding, LLC y corporación, pero en esencia, esta holding en los Estados Unidos tiene que presentar en su declaración de impuestos toda la actividad de las subsidiarias que existen fuera de los Estados Unidos. Dependiendo del tipo de compañía que sea la subsidiaria o el tipo de elección que se haya hecho en los Estados Unidos, no vamos a entrar en detalle para no complicarlo, pero en esencia, toda la actividad de la compañía fuera de los Estados Unidos se tiene que declarar dentro de esta LLC o corporación holding US y reportarse al IRS todos los años. En el caso de la LLC, ¿verdad? Todo este ingreso que venga de las diferentes subsidiarias se considera fuente extranjera, no va a haber impuestos en los Estados Unidos, pero el no presentar los formularios adecuados trae consigo una penalidad civil. Por ejemplo, una LLC que tenga una subsidiaria fuera de los Estados Unidos que no presente el formulario 5471 trae como mínimo una penalidad civil de $10,000. Esto no es una penalidad basada en impuestos que se deben, porque la LLC no va a deber impuestos de todas maneras, pero el no presentar el formulario tiene una penalidad de $10,000 cada año. Tienes que presentar cada año de sí o sí toda la actividad de tu subsidiaria fuera de los Estados Unidos y vas a tener también un reporte adicional que se conoce como el FBAR, que tiene que ver con las cuentas de banco, donde se van a tener que reportar todas las cuentas de banco que pudieran existir dentro de la subsidiaria fuera de los Estados Unidos. Como mínimo eso es lo que se debe presentar. Genial. O sea, esto te pregunto porque creo que muchas veces hay una confusión con este famoso franchise tax de los estados, ¿verdad? Y uno cree que por haber pagado la anualidad en Delaware uno está cumplido justamente porque uno no tiene operación en Estados Unidos. Así buenísimo, que creo buenísimo que lo mencionas, sí, buenísimo que lo mencionas porque sí he tenido varios casos donde te preguntan si, mira, ya pagamos el franchise tax en Delaware, que básicamente más bien, Delaware le llama franchise tax, pero es más bien un reporte anual que tienes que hacer con ellos y pagar y para mantener tu compañía en good standing. Pero eso solamente a nivel local y a nivel del estado donde esté registrada la compañía, que por lo general es Delaware, pero puede ocurrir en cualquier otro estado, como por ejemplo la Florida también. Pero en adición a eso, tienes que hacer tu presentación federal. genial. Sí, entonces eso que les quede claro porque ha pasado y creo que pasa mucho, que uno una vez más creo que es importante tener a un CPA cerca, Sí. que sea muy abierto a conversar, explorar y explicarnos lo que una vez más no entendemos y sobre todo tener en cuenta que una vez más, como les dije ayer, por fuera de que en cada uno de nuestros países tengamos un apetito a riesgo un poco más elevado, ¿no? Estamos acostumbrados, capaz sabemos más, capaz la conversación es más habitual. En Estados Unidos hay un poquito más de complejidades y como todo, así como una cerveza en Estados Unidos es más cara, las multas son más caras, los servicios son más caros, arreglar problemas son más caros. Entonces, es bueno delinear estos puntos al menos desde el inicio. Otro tema que se escucha mucho también, José Elías, es el tema de que, bueno, yo tengo mi holding en los Estados Unidos, pero no tuvo operaciones ninguna. Esa holding no hizo nada en los Estados Unidos, por lo tanto no tengo que hacer declaraciones de impuestos y esto está también equivocado. Genial, genial. De ahí, Leo, no sé cómo vamos de tiempo. O sea, de nuevo, tenemos 40 minutos más. Si queremos extendernos, que es más opcional, obviamente si quedan dudas, si queda terreno a cubrir. Ahí simplemente quería un poquito delinear de nuevo, o sea, ir a foja cero y entender en una estructura limpia este ejercicio tipo de asegurarme que estoy entendiendo bien todo para que quede claro para todo. Entonces, si estoy partiendo de cero, tengo una operación en, por ejemplo, Ecuador, genero una LLC porque todavía no sé luego si voy a querer una C Corp en Estados Unidos o una Cayman o hacer el flip a Cayman. Entonces, esta entidad es mi holding company.
porque inicialmente es lo único que estoy creando en Estados Unidos para poder ahí recibir el dinero de los SAFEs que inicialmente no son acciones, pero es dinero que yo estoy recaudando y ese dinero está ahí, o sea, $100,000, $200,000, todo. La única operación en el ideal de los casos, salvo que quieran complicar, debería ser la repatriación de ese capital, o sea, transferir ese capital a tu subsidiaria para que la subsidiaria pueda operar. Eso es llevarlo a Ecuador o llevarlo a donde sea que corresponda para que desde ahí puedan pagarse sueldos, pagarse nóminas y otras cosas, porque de nuevo, si no, comienza a complicarse la ecuación, porque si no, vas a tener que ser muy diligente en cómo estás haciendo otros registros de otras cosas en la entidad que pasa debajo. O sea, solamente a modo de graficar, eventualmente, si tú tienes operaciones en Estados Unidos, va a hacer sentido ingresos y egresos que hagas una LLC, una corporación, o como que hablamos ahora en casos específicos, una recaudadora de ingresos, pero de nuevo son estructuras que no pagan, o sea, desde esta recaudadora de ingresos no pagarías Amazon Web Services, porque ahí estarías cambiando la naturaleza de esta entidad. Eso simplemente para simplificar y asegurarme de que a grandes rasgos esa sería como la plain vanilla structure que estaríamos sugiriendo. Porque desde un punto de vista de aspecto de due diligence, cuando tus inversionistas más sofisticados más adelante te pidan tus libros y te pidan tus cosas, es mucho más limpio mostrarles un ingresos, egresos a subsidiarias y de inversionistas en that's it. Es fácil mostrar eso y ya cuando comienzas a decir, y bueno, ¿y por qué pagaste Amazon Web Services de ahí y otras cosas? Primero va a llamar la atención de tu inversionista y seguramente va a llamar la atención del IRS que te va a obligar a defenderte y entrar en un proceso distinto, etcétera, ¿no? No sé, Wilber, si estoy de acuerdo, si me equivoqué en algo de todo eso. No, estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Ok, cool. Ahí Germán tiene una pregunta. Genial, sí, y ahí cuando estás explicando esa estructura me surgió una pregunta. Y la pregunta es que cuando me llega el dinero a la empresa en Estados Unidos y la transfiero a la sucursal, esa transferencia, luego la reporto, ¿es un aporte de capital a la sucursal o es un préstamo? ¿Cómo es el asiento contable? Eso lo van a determinar ustedes, Germán. Puede ser de las dos maneras. Se puede ser un aporte de capital a la subsidiaria o puede ser un préstamo a la subsidiaria. Eso es lo que, por lo general, un aporte de capital, pero en muchos casos depende de la jurisdicción local lo que sea más conveniente para ustedes. Pero 95% de las veces es un aporte de capital. Simplemente estás aumentando tu inversión en la subsidiaria. Claro, entonces la subsidiaria luego tendrá un capital de 40,000, 50,000, 100,000, el que sea, pero Ajá. queda como aporte de capital dentro de la subsidiaria, dentro de la contabilidad local. Exactamente. Sería el patrimonio. Germán, tú estás en Sí. Ecuador, ¿verdad? Sí. Chévere. O sea, aquí, o sea, las dos formas son válidas, pero como Sí. aquí y en muchos países latinoamericanos capitalizar implican más impuestos muchas veces, más patentes, más tasas, más cosas, se lo puede igual registrar como préstamo, ¿verdad? Eso es un hecho, con las limitaciones que eso tiene aquí. Y también acuérdate que aquí en el Ecuador existe una exención para pagar, para repagar impuestos sobre el ISD. Entonces, ahí vas a tener que registrarlo en el Banco Central para, en caso de que necesites devolver ese dinero, que también si te pones a pensar es, ¿cuándo podría pasar eso? Cuando estás vendiendo mucho aquí y necesitas fondearle a la holding para que mande plata a cualquier otro lado, ¿verdad? O en qué caso podría eso pasar. Y en ese caso, pues obviamente ese camino funciona simplemente para evitar capitalizar mientras puedas o mientras algún banco te pida patrimonio positivo para hacer cualquier cosa. Entonces ahí ir jugando con esto que también está en la cancha, ¿no?
Y una pregunta, ¿eso contaría ya a nivel local como inversión extranjera? O sea, como que, porque a veces países hay muchos beneficios cuando se trae, cuando se fomenta la inversión extranjera. Al ser esta transferencia como tú dices, esta extensión de préstamo, que sí lo conocía, eh, el, o sea, ahorita, o sea, financieramente y a nivel macro, ya que el dinero está entrando al país, cuenta como inversión extranjera. O sea, depende, o sea, ¿sabes? Depende, o sea, tú no puedes usar, o sea, si ustedes dos o tres son ecuatorianos y están usando un vehículo extranjero para traer plata, capaz no lo sea, ¿verdad? O sea, creo que hay dimensiones igual o sea, no hay una regla general para ver si aplica o no aplica, y también por el otro lado es beneficio a qué, si no van a haber utilidades en los próximos años tampoco. Sí, ¿Me cachas? sí, bueno. Ya, bueno, es verdad, si no hay utilidades, porque a veces sí No hay utilidades. hay beneficios de extensión de que no pagas utilidades porque si hay inversión extranjera. Exactamente. Entonces, ahí como que, pero es para pensarlo y discutirlo y ver si aplica y ver si funciona. O sea, si hay un beneficio real por fuera de Ok, nada. pero me quedo con lo de que entonces vendría a ser como aporte de capital. Gracias. ¿Aporte o préstamo? O sea, O préstamo, o préstamo. Ujú. Sí, gracias. Ronnie, creo que tú levantas todo ahí. Con respecto al último punto, si entiendo bien, José Elías, entonces si eso ingresa como préstamo, dejándole quizás como futura aporte para futura capitalización o dejarle solo como préstamo, a la sociedad extranjera habría que registrarla en el Banco Central como una sociedad no financiera, simplemente para el momento que se pague los préstamos, no se pague el ISD. Y por otro lado, entendería que tiene que haber una tasa de interés de mercado para que sea reconocida como tal. Y ahí, Wilber, si me corriges, en Estados Unidos también debería recibirse en el periodo que se acuerde con la tabla de amortización el pago de los intereses para que se mantenga y se registre como préstamo y no que el IRS lo interprete como aporte de capital. ¿Es correcto? Eso es correcto, exactamente. Acá eso se conoce, Ronnie, como substance over form. So, en papeles tú puedes decir lo que quieras, pero cómo se trata es lo que realmente determina el tratamiento, ¿verdad? Si es un préstamo, o si es un aporte de capital. Exactamente es así. So, no nos impacta tanto en el punto de vista del pago de intereses, se determina la fuente desde donde se paga. Entonces, si los intereses se pagan desde Ecuador, por ejemplo, serían intereses de fuente extranjera. So, para la LLC, con los socios extranjeros tampoco habría impuestos en los Estados Unidos por recibir ese interés. ¿Y no tienes de ahí un issue de un CFC el rato que tienes un préstamo? No, definitivamente que no, porque aún cuando tenemos un CFC, de todas maneras, como estamos hablando de una LLC con socios extranjeros, los guilty rules ahí no nos aplicaría porque de todas maneras no hay ingreso para nosotros. Aquí la parte más importante o la parte más interesante de estas estructuras LLC con socios extranjeros es que mantenemos esa característica del ingreso a través de todo el flujo, a través de la LLC, y no tenemos impacto en los Estados Unidos. Si son CFC, una vez que tú tienes más del 50% de una compañía en el extranjero, ese más del 50% es un US person. US person se define como persona o como compañía, ¿verdad? Tiene más del 50% si se considera un CFC. Pero como estamos hablando de socios extranjeros, de todas maneras no tenemos el impacto de tener que recoger el ingreso. Gracias. Pero creo que es una linda pregunta para siempre hacer un double check. O sea, no porque funcione en un lado, que funcione en otro. Hay contadores en cada país para hacer un double check en lo que fuese que
que hemos hablado y estemos haciendo, así que creo que ese es igual, capaz uno de los insights más importantes, es siempre hacer un double check con el equipo en los distintos lugares en los que estén. Sí, nosotros siempre trabajamos con asesores locales también, a José Elías, para garantizar de que la decisión que está tomando es compatible en las dos jurisdicciones. Leo, creo que levantaste la mano, ¿verdad? Sí, justamente veo ahorita muchas caras de signo de duda y están bien. O sea, no pretendemos para nada de que hayan a entender a la cabalidad cada uno de los rabbit holes donde nos hemos metido, porque es un mundo complejo, como lo puede ser el mundo legal, pero sí queremos ir back to the basic principles. O sea, no se pongan creativos con algo que no conocen, y si van a comenzar a crear algo, asesórense, porque pueden entrar en muchas liabilities por el solo hecho de no conocimiento. O sea, ya mínimamente, o sea, me encantaría que se lleven de dos cosas. Uno, holding company, passive company, salvo casos súper especiales, y esas cosas las pueden hacer. Debería ser lo más limpio y lo más simple, porque luego, o sea, no hemos hablado nada de qué pasa si no. O sea, qué pasa si te sancionan porque hiciste suficientes cosas y no pudiste demostrar que eres una compañía, una holding company, no, más bien te dijeron, ¿sabes qué? Tú te pareces mucho más como una compañía operativa. O sea, ahí lo que pasa es que tu ahorro de $2,000, $3,000 en algunos impuestos tal vez, se puede, ayer por lo menos Wilbur me estaba comentando de un caso de $150,000 solamente por resolver una compañía que había sido declarada incorrectamente. O sea, que no fue limpia en cómo manejaba los ingresos y egresos, y al final fue una de las sanciones que tuvieron que tener. Bueno, fue un lump sum, no sé exactamente cómo se descompone ese dinero, pero quiero que entiendan que hay muchas cosas que pueden suceder que no ves. Eso vino como resultado de Leonardo por algo que acaba de mencionar Ronnie, que es los CFC Rules. Esta era una compañía, un holding americano que tenía 5 subsidiarias fuera de los Estados Unidos, donde era el dueño 100% de todo eso. CFC Rules aplican, tenían que reportar todo, y por 3 años no reportaron absolutamente nada de las 5 subsidiarias. Cada subsidiaria que me mencioné, cada una tiene una penalidad por no reportarle $10,000. Eran 5 subsidiarias, 3 años, $150,000 de penalidad con el IRS. Claro, ¿y cuánto cuesta levantar esos $150,000 de inversionista? Pues ya lo vamos a mover down the road, pero es un poco entender, o sea, como no entender algo. Entonces, de nuevo, no, estas cosas no son plug and play, no es abro Stripe y cobro, no es creo una C Corp plain vanilla. Hay hartas nuances que tienen que hacerse con abogados y hartos nuances que tienen que hacerse con contadores. Entonces, mínimamente háganse asesorar bien para que sepan por dónde van, pero si tienen que comenzar a hacer algo, háganlo lo más limpio posible, asumiendo tal vez unos costos impositivos más en el origen donde se están generando los fondos, que son sus subsidiarias, y ahí por defecto no se están equivocando, pero registren bien sus operaciones, porque van a tener que declarar las operaciones una vez al año, reportarlas una vez al año a Estados Unidos para cumplir con una obligación mínima. No sé, Wilber, si hay otras obligaciones que también deberían estar conscientes los founders. No, las tres, lo más importante, Leonardo, como tú mencionas, es Delaware, en el caso de que estemos hablando de todo de Holdings Delaware, ese filing anual, y a nivel de IRS, la declaración de impuestos de la LLC o Corporación Americana, donde se incluya todo lo que tenga que ver con subsidiarias, ¿verdad? Y este reporte que mencioné también sobre las cuentas de banco. Estas son las cosas más críticas. By the way, este reporte también de las cuentas de banco también tiene como penalidad civil, porque no debe nada, es puramente informativo. El no presentar tiene una penalidad civil de $10,000 también por año. Ok, genial. Claro. Y capaz una pregunta, Wilber. ¿Cuándo pensar en tener operaciones en Estados Unidos? O sea, ¿cuándo lo que hablamos un poco habría que repensarlo y decir, chévere, quiero mudarme a Miami y comenzar a operar desde Estados Unidos con todo lo que implica? Eso yo creo que más bien es a gusto personal, ¿tú sabes? Y si el mercado americano
está presentando una tremendísima oportunidad, porque en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones el mercado no es el mercado americano de fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? En otras ocasiones es un producto que está llamando la atención y está siendo atractivo en los Estados Unidos y quisiera traer la operación a los Estados Unidos, ¿verdad? Yo te diría que esta decisión es basada en esos dos puntos, no basada en personal taste, ¿verdad? Lo que tú quieres hacer, o si de todas maneras tienes intenciones de venir a vivir a los Estados Unidos, es importante saberlo desde el momento en que se está creando la estructura para poder tomar decisiones a futuro si esta persona se viene a vivir a los Estados Unidos. Pero te diría que sería basado en esos dos puntos. Si el mercado lo merita, si ¿verdad? hay demanda en el mercado americano y si la persona va a venir a vivir a los Estados Unidos, de todas maneras, si estás viviendo acá vas a tener que reportar ingresos globales de todas maneras. Ya que una vez que estás acá, José Elías, ya no importa si la estructura está acá, si no está acá, si tienes compañía en los Estados Unidos o no, porque de todas maneras vas a tener que reportar a nivel global. Genial, gracias, Wilber. Y esto aplica cuando eres ciudadano americano, esto aplica cuando eres residente fiscal americano, residente permanente, que es el Green Card Holder, y esto aplica también cuando eres residente fiscal por presencia física, ¿verdad? Residente fiscal por presencia física es cuando pasas más de cierta cantidad de días en los Estados Unidos y esto te hace residente fiscal acá y te obliga a reportar igual ingresos globales como si fueras un americano. Y en este mundo, ¿verdad? Es importante conocer que es el mundo servicio de impuestos internos en los Estados Unidos, IRS, y inmigración son dos mundos independientes. Aún si no tienes visa y estás en los Estados Unidos y pasas más de 183 días en el año en los Estados Unidos, te conviertes en un residente fiscal en los Estados Unidos, aún si tu situación migratoria es totalmente diferente. Y puedes esta misma vez tener visa, puedes tener número de seguro social, pero si no pasas y no eres residente fiscal, no eres green card holder, no eres ciudadano americano, ¿verdad? Pero tienes Social Security, tienes visa, pero no pasas acá más de 183 días en el año, no eres residente fiscal americano, aún teniendo Social Security y aún teniendo visa de inversionista, por ejemplo. Lo más importante cuando no eres residente fiscal como green card holder o americano, vigilar los días si no quieres convertirte en residente fiscal en los Estados Unidos. Genial, muchas gracias. Y Buenísimo. con eso, Leo, creo que si no hay más preguntas, te dejo a ti el cierre. Excelente. Sí, bueno, de nuevo, sé que es mucho terreno lo que hemos cubierto, sobre todo, bueno, ahí sí hay una pregunta, Carmen. Una O mini comentario. pregunta de detalle. Mil gracias, Wilber, por estar aquí. Nada más, este reporte que se tiene que hacer una vez al año, ¿cuándo es? ¿Es una misma fecha para todo el mundo o es una vez al año dependiendo de cuándo te constituiste? Eso es un poco para que lo tengamos en mente. Es una vez al año. En el caso de Delaware, que sería el franchise tax, dependiendo del tipo de compañía que seas, es una fecha diferente. Por ejemplo, las corporaciones tienen como fecha tope en marzo 1. Las LLC tienen como fecha tope en junio 1, ¿verdad? Okay. Ya a nivel federal, las LLC tienen como fecha inicial marzo 15, como fecha inicial de presentación. Digo inicial porque siempre se puede solicitar una prórroga o extensión, como le llamamos nosotros, que nos permite, en el caso de las LLC, nos permite presentar hasta septiembre 15. En el caso de las corporaciones, la fecha tope inicial es abril 15 y con prórroga nos permite presentar hasta octubre 15. Okay. Esas son las fechas más importantes. ¿Okay? Buenísimo. Gracias, Wilber. De nada. Entonces, ahora sí, con el terreno cubierto, de nuevo, el objetivo de esta sesión no era que digan, esta es la regla que se aplica para todos los casos, sino que sean conscientes de cómo esto fácilmente se puede complicar y convertir en un liability, independiente que sepas o que no sepas que es un liability. ¿Esto cuándo te vas a enterar? Cuando estés haciendo due diligence down the road, te pidan ciertos documentos, te pidan que un CPA revise tus libros y te diga, hey,
tenemos un problema ante IRS y es grande. Y esto no es mentira aquí, Fernando no va a permitir mentir. Hay algunos founders que ya comenzaron a operar de ciertas maneras y dijeron, yo ya estoy reservando dinero a un lado para resolver todos los problemas que eso significa down the road. En algunos casos puede ser simplemente porque no registraste bien tus cuentas en un inicio, no lo hiciste de una manera ordenada, o porque no sabías, o por lo que sea. Entonces, Y Leonardo, quisiera mencionar algo que ha estado sucediendo, te diría, lo estoy viendo por primera vez en este año 2023, en los últimos meses, donde como el mercado de venture capital se ha dry un poquitico, ¿verdad? Los inversionistas, he notado que en muchos de los casos están exigiendo a las compañías que presenten estados financieros auditados todos los años. So, hasta el año pasado esto no me ocurrió prácticamente con ninguna compañía. Este año he tenido 4 o 5 compañías donde estos inversionistas, ya sea vía SAFEs o ya sea equity holders, están exigiendo estados financieros en los primeros 90 días del año. Eso es algo a tener presente going forward. Perfecto, no, muchas gracias. Ahí es una cosa más a tener en cuenta, Tener que de presente, nuevo muy nos bien. lleva a algo muy, muy básico, ¿no? O sea, mientras más ordenados puedan ser en las cosas simples, como registro ingresos, egresos, dónde guardamos nuestros contratos y tener estos procesos administrativos mínimos, legales, andando, pero de la mano de alguien que sabe, van a poder estar en un estado donde se enfocan en lo más importante. No es que necesiten un gran sistema sofisticado contable de entrada, pero uno pequeño que funcione para que puedan enfocarse en lo que es la gestión de operaciones y simplemente entender por qué. Porque uno asume obligaciones, porque ya tengo una LLC en Estados Unidos, eso implica algunas cosas en lo legal, eso implica algunas cosas en lo impositivo y así con las subsidiarias en diferentes lugares, todo. Entonces, háganse asesorar. Aquí también quiero dejarles saber que si bien ahorita no lo hemos publicado, Wilber gentilmente ha decidido también abrir un espacio en su agenda que no es esta semana, pero va a ser en una o 2 semanas posiblemente, un pequeño espacio para poder hablar con algunos de ustedes. Entonces también cuando ya termine de ver su disponibilidad, ya les comentaré cuáles son los espacios disponibles para que también si tienen alguna duda específica que haya quedado ahí, para que también puedan elevarlo y pues poder serle de máxima ayuda. Pero desde ya, Wilber, ha sido tremendamente enlightening, tal vez un poquito overwhelming, porque obviamente nos estamos dando cuenta tal vez de algunas cosas que no quisiéramos, pero hoy es el mejor momento para darte cuenta de eso. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer algo antes que se capitalice. Entonces, de nuevo, Wilber, muchísimas gracias. Es primera vez que te invitamos, pero creo que ha sido muy enlightening y va a ser genial poder seguirnos conectando y pues tener otro amigo más en Miami al quien podemos contactar para seguir iluminándonos en las cosas que son importantes. Entonces, no, gracias por ser tan buen trip, gracias por el tiempo que nos diste, José Elías. De nuevo, gracias por moderar una conversación. Tú tienes también a flor de piel muchas de las dudas que se te presentan una y otra vez, que algunas de las cuales han sido resolvidas con Wilber. Entonces, de nuevo, gracias por ayudarnos a esclarecer a todos y a todos ustedes que están ahí. De nuevo, gracias por el tiempo. Espero que haya sido lo más útil y por lo menos enlightening para ustedes. Y cualquier cosita, seguimos aquí a disposición. No se olviden evaluar la sesión, por favor. El link está ahí para que podamos siempre estar mejorando todas las intervenciones. Entonces, de nuevo, gracias. Excelente. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Wilber, muchísimas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.